Hola y gracias por estar en esta oportunidad aquí con nosotros. Bueno, yo les hablo parte del proyecto DevStack y del SENA, en donde nosotros vamos a hacer un software que tenga toda la implementación de la norma ISO 27000. Aquí lo que ustedes ven en la pantalla es como nosotros establecimos el objetivo principal, las épicas generales del proyecto, que se dividen en varias categorías, lo que es base de datos en amarillo, backend en azul, frontend en morado y DevOps o desarrollo de operaciones en naranja. Tenemos las historias de usuario también, como están divididas, los requisitos o los requerimientos técnicos que pues se manejan a nivel transversal, que pues es el objetivo llegar hasta este punto, y aquí en adelante nosotros pues empezamos a gestionar los requerimientos del backend y del frontend un poco más puntual, que lo vamos a ver aquí en adelante. ¿Listo? Aquí nosotros tenemos una visual de lo que es el proyecto. Tenemos en la parte de aquí abajo unos mockups que en un principio pues teníamos nosotros pensados de cómo vamos a desarrollar el software, y van a ver ustedes pues poco a poco cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido evolucionando. Aquí nosotros tenemos entonces en la vista anterior nosotros teníamos un wireframe. Aquí lo que nosotros estamos viendo en pantalla pues es realmente lo que es un mockup de una fidelidad un poco más alta. Vemos cómo se aparece la fidelidad en cuanto a la visual de celular, la visual de iPad y la visual de navegador. Vemos aquí aparecería entonces cómo estaría estilizado nuestro software. Tenemos aquí también un detalle en un documento de cómo queremos nosotros o cómo visualizamos las historias de usuario y cómo queremos llegar a un producto mínimo viable, alcanzable y lograble por medio de varias etapas, que es el registro del logueo, el dashboard, la documentación de todo lo que es la ISO 9000, perdón, la ISO 27001. Tratar de filtrar los activos, recursos y pendientes, pero pues bueno, vamos a ver que estamos dentro de dentro de estos procesos. Cuando nosotros tenemos aquí nuestro backend corriendo, vamos a mostrar aquí el código y vamos a empezar a tratar de entenderlo. Entonces nosotros tenemos en la parte izquierda nuestro código de backend en Django. Django es un framework de Python que, como lo vamos a ver, nos ayuda para hacer el desarrollo de aplicaciones escalables, y el modelo que nosotros vamos a usar es el modelo vista controlador, es decir, vamos a separar el backend del frontend, y pues esto nos ayuda a hacer una aplicación modular a pesar de que sea monolítica. Entonces vamos a ver nosotros primero pues el backend. Dentro del backend nosotros lo que hacemos en Django es crear un proyecto. El proyecto en este caso se llama core y es esta carpeta que estoy desplegando. Dentro de core se guardan los archivos de configuraciones, las URL, y este archivo de configuraciones es este que estamos viendo aquí. En este archivo de configuraciones nosotros configuramos una clave secreta para que pueda tener este proyecto. Tenemos nosotros aquí unas aplicaciones instaladas. Django funciona como un proyecto que se crea general y dentro de ese proyecto se asocian varias aplicaciones o partes de lo que va a ser todo nuestro proyecto, nuestro render de programación. Entonces tenemos unas aplicaciones que ya vienen por defecto en el framework, unas aplicaciones que nosotros desarrollamos como programadores y unas aplicaciones de terceros que nosotros consumimos. Entonces estas que están aquí viendo aquí en Local Apps son las que nosotros creamos y pues vamos aprendiendo a programar, que es esta que está aquí que se llama Block. Voy a desplegarla. Es esta que está aquí que se llama Block API, y tenemos otro abajo que se llama Profiles API. Estas están registradas en Local Apps, y tenemos unas aplicaciones de tercero. REST Framework, que es el framework de Django enfocado solo en backend. REST Framework AuToken, que tiene que ver con el incentivo y la utilización de JW Token para la autenticación. Tenemos DRF JASC, que también nos ayuda para nosotros tener un mejor control de los datos, y el Course Headers para tener unas cabeceras dentro de las peticiones. Todas estas aplicaciones pues se suman las aplicaciones instaladas. El framework también maneja un middleware. Middleware son peticiones. La mayoría de todos estos son predeterminados por la aplicación, o sea, por el propio framework, y nosotros solo añadimos este Course Headers dentro de la programación que vamos a ver. ¿Qué más nosotros vemos por aquí? Vemos la configuración de la base de datos, que en este caso tenemos un motor que usamos Postgres. Tenemos el host, que en este caso es localhost, es decir, este computador. El puerto, que es el puerto establecido para las Postgres. Tenemos un usuario, una contraseña y un nombre.
y todos estos datos los estamos manejando conectando una base de datos. Aquí en este caso muy rápidamente les estoy mostrando esta base de datos que está en Postgres. Esta base de datos en la parte de abajo muestra las tablas, la mayoría son creadas por defecto por el framework y las que corresponden a las aplicaciones que nosotros estamos creando son estas que están aquí, que se llaman Profiles y Block. Las de Out y las de Django son predeterminadas del framework. Entonces aquí vemos cómo se comporta la base de datos y cómo es el flujo de datos dentro de las pruebas. Vamos nosotros bajando aquí y tenemos entonces aquí las configuraciones del lenguaje. Tenemos aquí este Redis Framework, son configuraciones propias de Django, pero enfocados solo en el backend, en donde nos pide por defecto unas variables y aquí las estamos configurando, y tenemos unos orígenes de peticiones permitidos, que en este caso es el punto en donde nosotros vamos a conectar el backend con el frontend. En este caso vamos a recibir peticiones del frontend desde el localhost 3000, que es donde corre React, que es donde estamos nosotros tratando de desarrollar también el frontend. Entonces, bueno, ya explicando este archivo setting, nosotros empezamos a entender el proyecto desde la carpeta desde el archivo urls. Este archivo maneja unas importaciones. Las importaciones son algunas propias del framework, otras propias que nosotros hacemos de aplicaciones de terceros y otras que hacemos nosotros para poder utilizar aquí las URL. Entonces, en este primer archivo nosotros lo que tenemos son estos diferentes paths. Los paths son las rutas desde las cuales se ramifica todo el backend que nosotros estamos construyendo. La primera es una ruta de administrador, la siguiente son las rutas de las aplicaciones que estamos generando dentro del backend, o los grupitos de archivos que ya se los mencioné. Lo siguiente es el Swagger. Swagger es la documentación que estamos también intentando construirla, ya la vamos a ver en el render del navegador. Y lo siguiente es una autenticación con JW Token, que estamos intentando también pues en el medio del desarrollo fortalecerla. Entonces, a partir de estas API, estos paths se dividen en tres partes, que es la ruta, lo que incluye, o la vista, la que llama, y luego el tercer parámetro es un username. Entonces vemos que algunos están en naranja, otros están en rojo. Eso es porque tienen diferentes configuraciones de primer parámetro path, pero el hecho es que son direccionadas y ya la vamos a ver. Aquí abajo tengo las dos consolas. En este caso estamos usando Git Bash como consola, también usamos Git Flow como flujo de trabajo, y dentro estamos viendo aquí, vamos a parar el servidor, que en este momento vamos aquí a limpiar la consola. Vamos a poner git status para que veamos que aquí cómo estamos utilizándolo, y vemos que aquí estamos dentro de la carpeta y vamos a encender el servidor usando manage.py espacio run server. Entonces aquí empieza a generar, enciende el servidor del backend, y en este lado derecho tengo el servidor del frontend. Vamos en este caso a pararlo, limpiamos la consola y lo vamos a correr con npm start. Aquí está iniciando el servidor, dice que ya se está corriendo una instancia. Vamos a dejarlo ahí para explicarlo más adelante. Estas URL que estamos viendo aquí son las URL de las aplicaciones. Vemos que aquí aparece la ruta en la parte superior, URLs block API, y estas URLs block. Entonces estas son las ramificaciones de las principales que ya vimos en el archivo anterior, y son los endpoints que estamos nosotros construyendo para recibir y para generar el flujo de datos. Vamos nosotros a ver cómo se ve esto dentro de nuestro navegador. Y aquí en nuestro navegador lo primero que nosotros vemos es que Django corre en el puesto 8000. Esto que tenemos es simplemente una plantilla que es de W3 Schools, que la usamos pues para saber que está corriendo pues en este momento bien el render. Pero bueno, vamos entonces a la documentación. Entonces aquí estamos viendo nosotros el localhost /swagger, es uno de los endpoints que nosotros estábamos viendo aquí en el URLs principal, y dentro de esta aquí, y dentro de esta documentación vemos que se listan cada uno de las aplicaciones. En este caso está API, está Profiles aquí para abajo, y tenemos nosotros cada uno de los métodos que nosotros vamos a usar para poder consumir. Cuando nosotros abrimos cada uno de estos métodos, por ejemplo API token, tenemos la estructura del body que recibe,
y cómo nosotros podemos empezar a enviar peticiones aquí dándole en tryout y empezar a enviar, por ejemplo, aquí el email y el password. ¿Listo? Entonces aquí nosotros cuando la ejecutamos en la parte de abajo nos bota una respuesta y esta respuesta va acompañada de un código. En este caso pues es un 400 dependiendo los parámetros que nosotros hayamos establecido para podérselos enviar y que nos bote un código 200. Aquí tenemos una documentación también similar, es una visual muy parecida. Vemos que está en el endpoint redoc, que también está aquí dentro de nuestras URLs. Vamos nosotros ahora a ver cómo es aquí nuestro Django de administración. Esta es una interfaz de administración que presta Django. Esto se ingresa aquí con el admin y se crea un superusuario. Vamos aquí a desloguearnos y vamos a loguearnos ahora aquí con un superusuario. Este superusuario que nosotros creamos lo que hace es generar un control dentro del backend para todos los datos que nosotros queramos meter en nuestra base de datos a través de los modelos que nos provee Django. Tenemos aquí entonces varias aplicaciones, en las principales pues es Doc y Profiles. Para que se renderice aquí la información, lo que nosotros necesitamos hacer es cargarla dentro de nuestro archivo admin. Vamos a entrar aquí dentro de nuestro archivo admin de la carpeta blog y vamos a entrar dentro del admin de la carpeta Profiles API. Estas dos líneas son las que nos renderizan que nosotros podamos visualizar datos allá. Vamos ahora a nosotros ver un poco cómo funciona la lógica de estos endpoints, llegando a uno de nuestros ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver aquí el archivo views. Este archivo views tiene una lógica sencilla de cómo puede aquí llamar a través de la variable querySet todos los objetos que se están trayendo de la base de datos. Estos objetos que se están trayendo los trae de otro archivo que se llama serializers, y este archivo serializers nos trae en este caso estos campos que nosotros tenemos aquí, que en este caso sería un ID, un título, un usuario, un contenido y un status. Estos campos nosotros también los podemos ver cuando nosotros estamos aquí renderizando los endpoints y cuando estamos nosotros viendo cómo funcionan los métodos. Bueno, vamos a ver aquí ahora los modelos, pero de la aplicación esta. Listo. Aquí tenemos dos modelos, un modelo es el de categoría y otro modelo es el de publicación, y estos dos modelos se pueden también renderizar. ¿Y qué significan los modelos? Es la estructura en la cual está generándose la base de datos. Si nosotros vamos a la base de datos, vemos aquí que hay varias tablas y dentro de estas tablas hay una que se llama blog post y blog category, y vemos que también están aquí dentro de modelos. Entonces el framework lo que hace es que a través de un ORM nos conecta los datos para que se conviertan en datos de SQL de lectura o datos de Python para manipulación con programación. Entonces, bueno, vamos a hacer, digamos, aquí una consulta a categoría. Solo tenemos una categoría. Ahí vamos a hacer una consulta a los posts y aquí es donde tenemos varios posts. Estos posts, si vamos a Postman, están apuntando aquí a API. Cuando yo voy a hacer una consulta de un get a API, me aparecen aquí todos los registros que yo he creado, y si quiero aquí crear un nuevo registro pues simplemente cambio el método, apunto a la misma API y aquí yo con este body empiezo a generarlo. Hay una página que nosotros usamos para generar data de prueba. Esa data de prueba se llama aquí Mukaru. Vemos aquí que creamos aquí un perfil. Como lo vemos aquí, estamos logueados, tenemos aquí cuál es el body que nosotros necesitamos armar, le damos preview y aquí nos genera unos registros aleatoriamente, y estos registros nosotros los podemos cargar por individual o masivamente. En este caso voy a cargar un registro individual. Este registro individual vamos a ponerlo aquí. Vemos que ya tiene el body formado, que es el mismo body que nos mostró la documentación en el Swagger. Vamos a ver aquí, exacto, aquí que nos mostró la documentación, y cuando vamos entonces aquí a Postman y enviamos la petición, vemos que nos bota un código 201 de que se creó. Vemos que es el ID número 25 y dice aquí Landmark Infrastructure Partners. Si vamos aquí a la base de datos, vemos que se llama DevStack, estamos conectados con el gestor de base de datos de Beaver. Vemos que consultamos los posts y nos aparece de últimas el que acabamos de crear. Si lo consultamos por ID, que en este caso sería select * from a la tabla where, donde el ID sea 25,
vamos a ver que nos trae la consulta completa. Entonces quiere decir que aquí nos está generando correctamente la creación dentro de nuestra base de datos, y podemos asimismo también testear los siguientes métodos dependiendo cada uno de los endpoints a los cuales nosotros apuntemos. Entonces en este caso vamos nosotros a ver aquí que aquí está la clase del post, que es para crear, en este caso sería para crear la publicación, y tenemos aquí el category. ¿Listo? Ya si nosotros necesitamos ver algunos de los otros métodos, podemos también visitar nuestra aplicación de profiles, en donde nosotros tenemos aquí nuestro archivo views, que nuevamente el archivo views tiene también la centralización de la lógica que nosotros manejamos. Aquí está parte del código comentada, para que pueda ser también fácil de un poco mejor entendimiento. Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos también una API de prueba. Esta API de prueba, recuerden que está en la aplicación Profiles, que es esta que tengo aquí abajo, y tenemos aquí varios métodos. Este es el método get, este es el método post, y los otros métodos en una forma un poco más minimalista, el put, el patch y el delete. Entonces aquí tenemos este modelo basado en clases. Vemos que una clase contiene los métodos, y así es como nosotros vamos aquí a Postman y apuntamos a la URL que nos indique el archivo raíz. El archivo raíz es este que tengo aquí abierto, y después de que apuntar esa URL, lo que hacemos nosotros es elegir el método y vemos cómo se hace la creación. Aquí también dentro de nuestra aplicación nosotros podemos navegar, por ejemplo, aquí al número 1, que es el que, o al número 2, que serían los IDs que nosotros tenemos. Tenemos aquí el número 6, por ejemplo, o el número 25, que fue el que acabamos de crear. Entonces ahí vemos cómo nos está arrojando los datos, y bueno, todos estos datos se entregarían dentro de una sola URL. Esta URL nos las provee Swagger. Simplemente vamos aquí a una nueva URL y ponemos .json, y vemos cómo nos renderiza aquí para abajo todo lo que es nuestra API, pero con los datos que nosotros necesitamos ofrecer. Aunque claro, es mucho mejor la visual aquí del Swagger para poderlo administrar. Eso sería a grandes rasgos lo que nosotros tenemos. Hay muchas cosas que más explicar, como por ejemplo cómo se realizó la conexión a la base de datos, cómo se configuró el servidor de Postgres con el archivo de settings, pero en este caso vemos que las peticiones pues nos están respondiendo, y pues el objetivo de esto también es completar esto con una autenticación a través de JWT. Ese JWT significa JSON Web Token, que es una página que teníamos abierta también por acá. Esta, y esa autenticación pues estábamos nosotros también creando aquí los endpoints, y esos endpoints lo que van a hacer es que cuando enviemos aquí un email y un password, que obviamente esta parte de logueo nosotros la creamos dentro de el archivo. Vamos a ver aquí test user views. Cuando nosotros creamos este body, lo que nos devuelve es un token y un token de refresco. Entonces estos tokens son los que nos van a manejar las sesiones, porque estamos tratando de hacer, según los requerimientos que tomamos al principio, una aplicación que sea stateless, es decir, sin estado, sino que maneje las peticiones con unas cabeceras, y para eso fue que instalamos la dependencia de Django Course Headers, que es esta que está aquí. Entonces, bueno, vamos a continuar trabajando en eso, y bueno, pues en un nuevo video también explicaré un poco de cómo va el frontend, aunque aquí tenemos el frontend corriendo también. Hemos tenido pues algunas complicaciones, todavía nos falta fortalecer mucho más el frontend, pero el frontend en una visual inicial es este que nosotros vemos aquí. Nos falta fortalecer la parte del login y la parte del logout. Sin embargo, pues es el objetivo de continuar trabajando en equipo y tener unos entregables un poco más completos y que estén ensamblados y no estén un poco como tan desorientados como lo están viendo hasta el momento. Como para dar un vistazo rápido, miren, este es el JWT que les comentábamos. Para dar un vistazo rápido del frontend, el frontend está hecho basado en Next.js,
basado en React, es decir que nosotros estamos basándonos en una arquitectura de un framework de JavaScript, y este framework de JavaScript maneja un index desde el cual se traen todos los módulos que están exportados o todos los módulos que están importados y que se cargaron en el package.json. Vemos aquí el package.json, las librerías que se están generando, muchas de estas las genera naturalmente el framework, y lo que hace uno pues es empezar a aprender a manejarlas, a crear los componentes. En este caso el dashboard es el que maneja el componente principal. Hay un video en donde nosotros explicamos completa la interfaz de este dashboard, que si se fijan en la parte superior tiene los import, luego tienen las columnas que vamos a referenciar aquí, que este frontend está construido en 3 columnas principales, una de la izquierda, una central y una derecha, y cada una tiene unos componentes, que esto lo podemos analizar un poco mejor con la dependencia de inspeccionar en React Developer Tools. Este React Developer Tools, vamos a mirar por aquí al ladito. Bueno, creo que se me escapa un poco el tiempo, pero vamos a intentar hacerlo acá. Components. Y en esta visual de componentes es que nosotros empezamos a analizar cómo es que está construido el responsive de el proyecto. Entonces vamos aquí a devolvernos. Y bueno, el objetivo es que este frontend pueda hacer un fetch, que el fetch es el que nos va a enviar la petición y a recibir los datos y capturarlos dentro de un hook que se va a llamar useContext. Ahí vamos a capturar la data, que en este caso pues sería el token stateless que recibimos nosotros de la generación de la lógica del backend. Ese token lo vamos nosotros a guardar dentro de nuestro index, o bueno, como una parte general dentro del componente, y luego vamos nosotros a enviar ese token a nuestro login, que en este caso vemos aquí que estamos nosotros empezando a fortalecerlo y a unir este login que nosotros estamos haciendo con este login que tenemos nosotros en el otro proyecto, este login que tenemos acá, donde está DevStack Frontend, Block API, SRC y Components Login. Este login que nosotros tenemos acá. En este login es donde nosotros especificamos cómo es que se está creando la pantalla principal que se va a hacer con todo este enlace. Entonces les agradecemos mucho por escuchar y que estén muy bien. Esperamos tener un poco más de avance próximamente y mostrarles todo esto, no solo con un flujo completo, sino en la medida del trabajo con un despliegue completo. Y por supuesto termino pues diciendo que la idea pues es cumplir estas historias de usuario que nosotros tenemos aquí desarrolladas como equipo DevStack de la tecnología ATSI en el SENA. Entonces aquí vamos adelante. La idea pues es cumplir con estos mockups, cumplir con estos wireframes, cumplir con las historias de usuario que nosotros tenemos, y asimismo pues seguir basándonos en fuentes externas para poder apoyarnos y con todo lo que nos han compartido dentro de la tecnología. Muchísimas gracias y eso sería todo. Que esté muy bien.